El arroz es nutritivo. Los aceites saludables, en su justa medida, son fundamentales para una dieta equilibrada. Pero cuando juntas ambos ingredientes en una fritura profunda, como ocurre con las bolas de arroz rebozadas y fritas, las populares arancini, croquetas de arroz o sus equivalentes en otras cocinas, lo que obtienes no es una comida sana, sino una auténtica bomba calórica difícil de justificar desde un punto de vista nutricional. Empecemos, como siempre, con los elementos positivos. El arroz, especialmente cuando es integral o cocido al vapor sin aditivos, es una fuente muy válida de energía. Aporta hidratos de carbono complejos, algo de proteína vegetal, pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B y minerales como el magnesio y el fósforo. Es fácil de digerir, accesible y muy versátil. En la dieta mediterránea y en muchas otras culturas, el arroz ocupa un lugar clave, tanto como plato principal como guarnición. Bien preparado, puede ser una base excelente para comidas equilibradas. El aceite, por su parte, especialmente si hablamos de aceite de oliva virgen extra, un emblema de la dieta española, contiene grasas monoinsaturadas beneficiosas, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Es uno de los pilares de la alimentación saludable. Incluso otros aceites vegetales, como el de girasol alto oleico, tienen su lugar si se utilizan en frío o con moderación en cocciones controladas. Ahora bien, todo eso se distorsiona completamente cuando ese arroz se convierte en una masa compacta, rebozada en pan rallado o harina, y se fríe en abundante aceite a altas temperaturas. Porque lo que era un alimento relativamente ligero y equilibrado se transforma, tras el proceso de fritura, en un bocado denso, muy calórico, cargado de grasas saturadas y, en muchos casos, sal o rellenos que no hacen más que empeorar el perfil nutricional. Para que nos hagamos una idea clara, una sola bola de arroz frita, del tamaño habitual, puede aportar entre 200 y 300 calorías. Pero, claro, nadie se queda en una. Lo habitual es comer entre 3 y 5, ya sea como tapa, entrante o parte de una comida informal. Hablamos entonces de un aporte calórico que ronda fácilmente las 800 o 1000 calorías en una sola toma, y con muy poca fibra, muy poca proteína real, y muchísima grasa absorbida durante la fritura. Y eso sin contar lo que suele acompañar a estas bolas: salsas industriales, quesos fundidos, carnes procesadas en el interior o encima, e incluso versiones gourmet que añaden embutidos o cremas de queso, elevando todavía más la densidad calórica y grasa del plato. El gran problema de estas preparaciones es que engañan. Se presentan como un snack, una tapa, algo para picar. Y con eso se normaliza su consumo, se banaliza su impacto y se camufla su verdadera carga nutricional. Se sirven en reuniones, en bares, en celebraciones, como si fueran un detalle inocente, pero lo que se está ingiriendo es un producto hiperpalatable, cargado de grasa oxidada y con un impacto digestivo y metabólico muy superior al que se percibe. Porque hay que hablar también de lo que ocurre durante la fritura. Freír a altas temperaturas, especialmente si el aceite no se cambia con frecuencia, algo tristemente habitual en muchas cocinas comerciales, genera compuestos tóxicos, acrilamidas, aldehídos, y grasas trans que están directamente relacionadas con procesos inflamatorios, enfermedades cardiovasculares e incluso, en algunos casos, aumento del riesgo de ciertos tipos de cáncer. Y esto no es alarmismo, es química básica aplicada a la cocina industrial. Y no solo eso, la digestión de estos productos es más lenta, más pesada, más costosa para el organismo. Muchas personas sienten somnolencia, hinchazón, acidez o fatiga después de consumir fritos, pero no siempre asocian estos síntomas con lo que acaban de comer. El cuerpo tiene que hacer un esfuerzo mayor para procesar estos alimentos, y eso tiene un coste que no siempre se ve de inmediato, pero que se acumula con el tiempo. En países como España, donde la tradición culinaria tiene platos ricos y variados que pueden ser perfectamente saludables, este tipo de bocados fritos se han hecho un hueco peligroso en el día a día. Aparecen en menús de mediodía, en celebraciones familiares, en fiestas populares. Y cada vez se consumen más fuera de casa, donde no tenemos ningún control sobre el aceite usado, la calidad de los ingredientes o la cantidad de grasa absorbida. Por eso es tan importante poner el foco en la forma de preparación. Porque sí, puedes hacer una bola de arroz al horno, con ingredientes frescos, sin exceso de grasa, y convertirla en una opción perfectamente válida dentro de una comida completa. Pero la versión frita, crujiente por fuera y fundente por dentro, es un capricho que debe entenderse como tal, un exceso puntual, no una opción habitual. El problema, como siempre, es que el marketing y la cultura de la comida reconfortante han normalizado estos productos hasta el punto de que ya nadie se pregunta si son adecuados para el día a día. Se asume que, como llevan arroz, que es natural, y aceite, que es bueno, no pueden ser tan malos.
Pero esa es precisamente la trampa. No se trata de demonizar el arroz ni el aceite. Se trata de entender que la forma en que cocinamos los alimentos cambia radicalmente su efecto sobre el cuerpo. Una comida no es solo la suma de sus ingredientes, sino también de su preparación, su frecuencia de consumo y su papel dentro del conjunto de la dieta. Así que, la próxima vez que te ofrezcan bolas de arroz fritas como si fueran una alternativa inofensiva, piénsalo 2 veces. Puedes disfrutarlas, claro, pero con plena conciencia de lo que son, un capricho calórico y graso, no un alimento diario. Y si tienes la opción, opta por versiones al horno, con arroz integral, sin rebozados, acompañadas de vegetales frescos y fuentes de proteína magra, porque cuando la fritura se convierte en la norma y no en la excepción, lo que está en juego no es solo el peso o la digestión, sino tu salud a largo plazo.